Distrito Clima. Con Santiago Gastelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Santi, arratsaldeon. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, la semana pasada hablamos de los glaciares y un oyente nos pidió que nos hables de el permafrost. ¿Qué es el permafrost y de qué está compuesto, Santi? Vale, pues como bien dices, la semana pasada hablamos de los glaciares. Recordemos que eso es la parte de la criosfera, del sistema climático. Tiene atmósfera, hidrosfera, criosfera, biosfera y litosfera. Bueno, pues hablamos de la criosfera y en este caso el permafrost está a caballo entre criosfera e litosfera, como veremos a continuación. Es decir, está a caballo entre lo que es el mundo de la tierra y las rocas, litosfera, y el mundo del agua sólida, es decir, del hielo, que es criosfera. El permafrost en particular, capa de suelo bajo la superficie de la Tierra que está congelada, que ha permanecido congelada ininterrumpidamente al menos durante 2 años consecutivos. Y en la mayor parte de los casos, esas capas congeladas de suelo están congeladas desde hace cientos o miles de años, ¿no? Entonces, ese permafrost cubre el 24% de la superficie terrestre del hemisferio norte. Especialmente importante, Ártico, Siberia, típicamente en Siberia, Canadá, Alaska y otros puntos del norte de Europa. En Rusia, por ejemplo, el 60% de la superficie es permafrost, es ese suelo helado. Ese permafrost también se puede encontrar en sitios altos del Tíbet y también en el hemisferio sur, aunque es menos relevante en el hemisferio sur, aunque también lo hay. También hay permafrost en la Antártida y en las zonas altas de los Andes o de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, resumiendo, es esa parte superior de la litosfera que está a alta altitud o a alta latitud generalmente, como el Ártico, zonas subárticas y zonas de montaña, una parte muy importante. Hielo y tierra y suelo, ¿no? Suelo congelado, podemos decir. ¿Esas capas de suelo congelado Sí, son homogéneas? sí, bueno, a ver, fundamentalmente la estructura del permafrost viene a ser fundamentalmente, como decimos, agua congelada. Es la estructura que tiene la materia del suelo, que puede ser arena, arcilla, grava, tiene poros y eso tiene agua congelada. También tiene materia orgánica muy importante, restos de plantas, animales, microorganismos, etcétera, que están congelados. También tiene parte de rocas, sedimentos. También tiene gases acumulados en su interior. Y como dice respecto a las características del permafrost, pues sí, sí tiene cierta estructura. O sea, se pueden distinguir pues, desde permafrost continuo, que es una parte del suelo en regiones más frías que está continuamente helado. Esos pueden tener varios cientos de metros, a profundidades importantes de suelo congelado. También hay permafrost discontinuo, regiones algo más cálidas, más al sur del círculo polar, que esos espesores son menores. Y otra característica es que tiene una zona que se llama capa activa. Esa es la capa más superior del permafrost, que a veces está congelada y a veces está descongelada. Entonces esa es una importancia, o sea, es un aspecto bastante importante. Recordemos que esto nos suena un poco extraño, lo del concepto permafrost, pero no sé, del colegio, recordemos aquello de la tundra y la taiga. La tundra y la taiga son las dos típicas que nos suenan, ¿no? De cuando hablábamos de cubiertas, que debajo de la tundra y de la taiga hay permafrost. Debajo de la tundra hay mucho más, por eso la tundra son líquenes solamente. La taiga ya puede tener ciertos árboles, no con demasiada raíz, pero debajo de la tundra y la taiga hay permafrost congelado. Sí. ¿Y cómo se forma el permafrost? Bueno, viendo que es suelo congelado o no, ya parece fácil saber que uno de los aspectos más importantes para que haya permafrost es que tenemos que tener bajas temperaturas, tenemos que tener unas condiciones climáticas en la región muy importantes de temperaturas por debajo del punto de congelación del agua, ¿no? Es decir, bajo cero. Y luego también es necesario que la composición del suelo pues sea la adecuada, ¿no? Suelos más granosos o más arenosos pues tienen más capacidad de almacenar agua y eso facilita la congelación. O sea, nos hace falta temperaturas muy bajas durante la mayor parte del año. Necesitamos que esté congelado siempre, ¿no? Entonces, donde las temperaturas son suficientemente frías durante el suficiente tiempo, ese agua se va a congelar y va a permanecer congelada habitualmente durante muchos años, ¿no? Entonces, luego, dependiendo de las condiciones ambientales, pues podemos tener esa capa activa con más o menos espesor de decenas de centímetros, que a veces está congelada y a veces no. Un dato muy importante, buena parte del permafrost que hay en la Tierra actualmente se ha formado hace mucho tiempo, en las glaciaciones del Pleistoceno, hace más de 100.000 años, ¿no? Ahí el clima era mucho más frío que hoy en día, especialmente en esas áreas que comentamos, árticas y subárticas. Ese permafrost lo podemos considerar una especie de permafrost fósil, ¿no? Eso, como digo, tiene miles a decenas de
de años, ¿no? Muy importante, recordemos, tiene materia orgánica. Esa materia orgánica viene de restos de plantas, animales, microorganismos que han vivido a lo largo de la historia en esas zonas, ¿no? Han muerto y se han ido acumulando. Y como ese terreno, como ese territorio en el cual hay permafrost es muy frío, pues no se han descompuesto como se descompondrían a temperaturas normales. Entonces toda esa capa de tierra, materia orgánica que va teniendo sucesivas capas, pues acaba siendo un gran reservorio de carbono. Acordémonos, materia orgánica, los seres vivos, plantas, animales, etcétera, estamos compuestos de agua y carbono, o sea que somos en realidad, nosotros enterrados somos un reservorio de carbono. Así dicho. ¿Cómo le afecta? Porque claro, Sí, así dicho. ya no hace tanto frío como cuando se formó el permafrost. ¿Cómo le afecta o le puede estar afectando el calentamiento Claro. global? Pues también una cosa muy obvia, ¿no? Calentamiento global, pues claro, y significa que en esas áreas también hay ascenso de las temperaturas. De hecho, recordemos que esas zonas en las cuales hay permafrost, el calentamiento global no es homogéneo en todo el planeta. Sabemos que hay diferentes ratios de subida de temperatura, ¿no? Esa zona ártica está acelerado el calentamiento global. Entonces, bueno, a medida que empieza a descongelarse ese permafrost, especialmente lógicamente en la zona más superficial, pues ¿qué es lo que nos pasa? Pues materia orgánica que estaba en ciertas condiciones de frío, con sus microbios de diferentes tipos, aletargados por el frío, actuando poco o no actuando en absoluto, se encuentran con la temperatura adecuada y empiezan a trabajar. Y empiezan a trabajar descomponiendo la materia orgánica que ahí estaba congelada. Entonces ahí tenemos dos variantes. Tenemos la variante de microorganismos que pueden funcionar en ambiente anóxico, es decir, con poco oxígeno. Como hay agua, se derrite el agua y tenemos una situación típica de pantanos. Esos microorganismos están atacando la materia orgánica y descomponiéndola, haciendo fermentación y metanogénesis, que se llama, ¿no? Que con ese nombre ya nos indica metanogénesis, que lo que hacen esos microorganismos es generar metano. Además tenemos los microorganismos habituales que también generan dióxido de carbono, CO2. Metano y CO2, microorganismos trabajando, materia orgánica mucha que sale con mucha actividad de generación de metano y de CO2. Mal asunto porque sabemos que tanto el metano como el CO2 son gases muy activos, gases de efecto invernadero muy activos. De hecho, recordemos también, el metano es unas 25 veces, a periodo de 100 años, unas 25 veces más activo que el CO2 en equivalente de generación de efecto invernadero. Entonces tenemos lo que también hemos comentado alguna vez, retroalimentaciones positivas en el sistema climático. Más calor, más descomposición, más permafrost que se funde, más descomposición, más generación de CO2 y metano, que induce más calor por el calentamiento, básicamente por efecto invernadero. Al haber más calor, más descomposición de metano, y empezamos con ese círculo vicioso, ese círculo pernicioso, esa retroalimentación positiva climática, ¿no? Claro. Nada bueno. Claro, genera evidentemente problemas como esa emisión de gases de efecto invernadero. Rapidísimamente, Santi, ¿se puede hacer algo? Bueno, se puede hacer algo. Vamos a ver. Se puede hacer lo que se suele hacer generalmente, ¿no? Que es fundamentalmente, pues, atacar los temas de adaptación y atacar los temas de mitigación. Cuando decimos atacar temas de mitigación es la línea general. Tenemos que hacer una transición energética como está planteada, incluso acelerada, y cumplir los objetivos de reducción de emisiones. Y en el tema de adaptación, pues tenemos que seguir investigando y monitorizando, y sobre todo las regiones más afectadas tienen que adaptarse. Una de las peculiaridades de este suelo en descomposición es que pierde estabilidad. Entonces, estas son las cosas que también oímos que en pueblos, particularmente pueblos y ciudades, o también zonas de gasoductos, en Siberia, en ciudades rusas, pues pierden estabilidad, y los edificios, incluso puede haber grandes socavones o perder estabilidad los edificios, ¿no? Entonces, eso es una parte de adaptación más local que tiene que hacer la gente directamente adaptada. El resto, línea general de intentar controlar las emisiones. Cambiando de tema, Santi, estamos ya en primavera. Enseguida vamos a hablar también de las previsiones para la Semana Santa y para los próximos días, pero estamos en primavera. Evidentemente se nota en las temperaturas que van subiendo, en las nieblas, que se lo digan a los que esta mañana han tenido que coger un avión. Esto es lo propio de la estación, ¿no? Es lo que toca. Pues es lo propio. Dos fenómenos que estás comentando que son típicos de primavera. Ya hemos contado alguna vez la generalidad de primavera, cambiante. Bueno, hay dos fenómenos típicos de primavera.
Uno son esas nieblas de primavera y básicamente tienen que ver con que en esta época la temperatura del mar está relativamente fría y sin embargo en el interior empiezan a alcanzarse temperaturas elevadas, ¿no? Debido a la insolación fundamentalmente. Entonces esa masa de aire cálido que está más sobre tierra, al avanzar sobre mar, se enfría y tenemos eso que llamamos nieblas de advección. Se condensa la humedad. Recordemos que aire frío contiene menos humedad que el aire cálido. Entonces eso nos genera esas nieblas en el mar que luego pueden ser arrastradas a puntos de la costa. Son las típicas situaciones que solemos ver en el Meteosat para los aficionados, en el cual tenemos nubes bajas y sobre todo niebla en la zona marítima, tocando fundamentalmente las zonas más litorales. Y el otro fenómeno que comentas, típico de la primavera también, bueno, pues máximas en el interior superiores a las máximas en la costa. Poco novedoso, lo que habitualmente pasa en verano, pero ya empieza a pasar en esta época también, ¿no? Entonces eso, fundamentalmente, en el interior ya empezamos a tener insolaciones relevantes y como el mar lo tenemos a 14 grados, suele entrar la brisa en la franja litoral, de forma que las máximas en la franja más litoral, pues igual nos quedamos en 15 grados y en la parte interior de Vizcaya, Guipúzcoa, a rondar 20 y sin embargo en Álava y en la mitad sur de Euskadi pues podemos rondar los 25. También típica situación de primavera, o sea, dos situaciones bastante habituales. Vamos a ir cerrando con los pronósticos. Primero para los próximos días, ¿qué se espera? Próximos días, bueno, pues todo condicionado por las altas presiones que tenemos en Islas Británicas y por las bajas que tenemos al oeste de la península. Esa baja ya tiene nombre, Borrasca Olivier. Recordemos, tiene nombre porque va a tener impacto. Si tiene impacto le ponen nombre. En este caso, de nuevo, nos suena, el impacto va a ser sobre todo en Islas Canarias. Aunque es verdad que luego va subiendo y puede tener impacto particularmente en Península Ibérica, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos una situación de predominio de cielos despejados, temperaturas altas para la época, muy altas para la época, con anomalías de 5 o 10 grados por encima de lo habitual. Y luego, a partir de mañana, por ejemplo, pues bajas presiones cercanas a las Islas Británicas, como decimos, va subiendo y generando inestabilidad y chubascos en parte de la península ibérica, ese Olivier que va subiendo. También en la CAP nos pueden entrar por el sur algunos chubascos. Sobre todo el sábado pueden ser localmente intensas esa posibilidad de que tengamos chubascos. Serían chubascos por la tarde. A partir de mañana, jueves día 10, por ejemplo, predominio de viento sur con cierta intensidad. Eso va a hacer que los valores máximos de temperatura se alcancen en vertiente cantábrica. Ahí pueden superar los 20 grados y en el interior estarán por debajo de los 20. Entonces, como decimos, esta semana anomalía de temperaturas altas muy por encima de lo normal. A ver que nos llega un audio al 688-840-840. Hola, buenas, que me voy unos días a San Juan de Luz en Semana Santa. A ver qué tiempo va a hacer, por favor. Gracias. Pues mira, a la carta. A ver, previsión para la Semana Santa. No sé, concretamente en San Juan de Luz o en toda Euskal Herria. De momento, ¿qué estamos viendo por ahí en los modelos? Bueno, pues semana que viene, especialmente primera mitad de la semana, pues esperaríamos precipitaciones. Vamos a tener bajas presiones en Islas Británicas y altas presiones al sur. Eso nos va a meter pasillo del oeste. Entonces, por ese pasillo del oeste nos pueden entrar diferentes frentes atlánticos. Eso nos puede generar cierta inestabilidad. Es la temperatura, un descenso, va a haber un descenso, se va a situar en temperaturas normales para la época. Esos son básicamente máximas en torno a los 15. Eso sería primera mitad, con precipitaciones y bajada de temperatura respecto de la anomalía de esta semana. Segunda mitad de la semana que viene, bueno, más incierto, pero es probable que se recupere algo de estabilidad y que el tiempo mejore, ¿no? Aunque no está muy claro, porque podrían seguir llegando algunos frentes atlánticos, esos que comentamos. Pero seguro que hay jornadas libres de precipitación que se pueden aprovechar, ¿no? en el entorno de Euskadi, en Euskal Herria. Y en el entorno también va a ser un tiempo bastante parecido. Bueno, pues bien. Si tiramos de anomalías semanales, sí, no, acordaros que las anomalías semanales tampoco nos sacan de mucho atolladero habitualmente, ¿no? Semana que viene temperaturas normales, precipitaciones por encima de lo normal, y la siguiente, del 21 al 28 de abril, temperaturas por encima de lo normal, 0,3 grados y precipitaciones sin anomalías, ¿no? Es bueno, un poco, pues sí. Habrá que ir día a día, por supuesto, y el miércoles que viene, en nuestra sección habitual, volveremos a actualizar los pronósticos. Santiago Gastelomendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Eskerrik asko. A vosotros, agur. Agur, Agur, agur. agur.